Muy bien. Muy bien. Bueno, ese es el tema de hoy. ¿Quiénes fueron los hombres que Dios usó para transmitir su palabra? Vamos a mirar ese versículo. Ya lo habíamos leído, 2 Pedro 1, 20 a 21, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ya estuvimos pensando algún lunes pasado sobre el término inspiración, y uno de los sentidos que vimos en esa palabra que se usa ahí es que fueron movidos, que fueron llevados, que fueron impulsados por el Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Y también habíamos dicho que si bien eran hombres comunes, como nosotros, pero Dios los separó para un propósito específico. Es decir, Dios los separó, los apartó para que ellos fueran como sus instrumentos infalibles a la hora de escribir y de anunciar su palabra. Es decir, que por medio del Espíritu Santo, estos hombres que Dios separó, acá se les llama santos hombres de Dios, pudiesen transmitir la palabra revelada con total fidelidad. Vamos a ver algunas características como tienen en esa visual. Primero que nada, estos hombres eran llamados por Dios. Y eso podía suceder en diferentes momentos de la vida. Allí tienen dos imágenes. Una de las imágenes es Moisés. Bueno, en Éxodo 3, Moisés fue llamado por Dios más o menos a los 80 años, pero la otra imagen que ustedes tienen era de quien sería luego el profeta Samuel. Y Samuel fue llamado bastante joven. Hay otros, por ejemplo, Jeremías, cuando Dios lo llama también pone unas excusas, yo soy niño todavía, aunque ya era un joven, de unos 20, 25 años más o menos. Pero todos los verdaderos profetas de Dios fueron llamados para una vida extendida de servicio y como dicen algunos casos, se mencionan algunos casos, eran apartados antes de nacer. Y, por ejemplo, el último de los profetas del tiempo del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista, aunque, bueno, decimos, siempre pensamos en Malaquías por ser el último libro del Antiguo Testamento, pero el último profeta fue Juan el Bautista. Ese profeta estaba anunciado cientos de años antes de que naciera. Entonces, esa es la primera característica, que estos hombres, Dios los llamó y a nadie le quedó duda que Dios los había llamado. Y como dice el segundo punto, que está relacionado, es que todos reconocían y veían la comunión que estos hombres tenían con Dios. Bueno, uno de los más destacables fue Moisés. Uno en el libro de Deuteronomio puede encontrar algunas pautas que van a regir todo el ministerio profético posterior. Y Dios dice, yo a los profetas les voy a hablar por sueños y visiones, pero en el caso de Moisés, Dios especifica, con Moisés yo voy a hablar cara a cara. Pueden leer los números 12, versos 6 al 7. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, verá la apariencia de Jehová. Ahora, nadie que conociera a Moisés podría dudar quién estaba detrás de Moisés, ¿no? Porque todos los que pudieron estar con Moisés se dieron cuenta del respaldo que tenía la vida de cercanía que tenía con Dios. Lo mismo podemos decir de Samuel, lo mismo podemos decir del profeta Elías y de cada uno de los profetas. O sea que todos los hombres que Dios usó mostraron una vida de verdadera comunión con Dios y que tenían el respaldo de Dios. Y esa vida de comunión con Dios fue una guía constantemente
para especialmente la nación de Israel. Una de las cosas que seguramente atrajo a muchos jóvenes en el tiempo de Samuel, porque se habla de los hijos de los profetas, y Samuel fue el que empezó un tiempo diferente para los profetas, donde aparentemente vivían en comunidad, como una colonia. Por ejemplo, en Ramá había una, y seguramente que allí había muchos jóvenes, a lo que se llama hijos de los profetas, que eran como discípulos de los profetas, atraídos por esa vida de santidad, de acercamiento a Dios, de verdaderas comunicaciones que estos hombres tenían con Dios. Bueno, esas escuelas prevalecía la meditación, prevalecía seguramente la oración, la alabanza y sobre todo el registro de las cosas que iban aconteciendo en la nación de Israel. Ahora, en tercer lugar, encontramos otra característica en la siguiente diapositiva. A ver si ahí está. Esa, no sé si lo podrán ver porque está muy chiquito, pero otra de las cosas que vemos es que los profetas surgían en relación directa con los propósitos que Dios venía desarrollando en cuanto a la nación de Israel, especialmente. O sea, estos profetas venían surgiendo en lo que sería la historia. Como podrán ver allí, se mencionan, hay varios nombres y varios años, eh, y también, si ustedes miran, capaz que lo pueden mirar después a esa imagen, hay diferentes periodos. Hay momentos, hay periodos de intensa labor profética, hay otro momento de una escasa intervención de profetas y hay momentos que no hay profetas. O sea, no es que era constantemente surgiendo gente hablando de parte de Dios. Uno puede en la Biblia marcar ciertos tiempos, por ejemplo, Abraham es el primero que se menciona como profeta, pero Moisés es el ministerio profético en su persona, digamos que reúne todas las pautas de un verdadero profeta. Tenemos el periodo de los jueces, donde se destaca una profetisa como Débora, así también Samuel. Tenemos el intenso periodo profético de los reyes, donde muchas veces los profetas hablaban contra sus propios reyes. Tenemos un periodo de profetas antes del exilio, donde aparecen, por ejemplo, Amós, Oseas, anunciando una inminente destrucción en cuanto a Jerusalén y la situación de Israel. Tenemos profetas durante el exilio y tenemos profetas, durante el exilio, por ejemplo, Ezequiel, y tenemos profetas después del exilio. Y después tenemos algunos años de silencio, hay casi 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista. Así que es importante darnos cuenta que hay un extenso periodo de tiempo y hay un desarrollo histórico importante y hay momentos en la historia donde hay varios profetas, hay momentos que hay pocos, hay momentos que no hay ninguno. Bueno, en cuarto lugar, otra de las cosas que vemos en este ministerio profético es que los profetas tienen comunicaciones. No todos recibieron la misma forma de comunicación, no todos tenían alguna diferencia, por ejemplo,
lo vemos en cuanto a Moisés. Hay profetas que tuvieron visiones y otros que no tuvieron visiones. Hay diferentes formas de comunicación en ese tiempo, a veces por medio de teofanías o a veces por medio de ángeles. Sí, capaz que se corta un poquito. Eh, Ahí está, a esa imagen que quería llegar. No sé si se perdió algún punto, pero habíamos dicho diferentes formas de comunicaciones y diferente intensidad en las comunicaciones. O sea que el mensaje de Dios podía llegar de diferentes maneras. En general, como dice el punto B, eran voceros de Dios, o sea, hablaban de parte de Dios o hablaban delante de Dios. Los profetas no siempre predecían, muchas veces enseñaban, otras veces reprendían, otras veces venían a dar una respuesta específica de parte de Dios. A veces era una combinación de proclamación y también de predicción. Bueno, y otras veces los profetas vemos que están intercediendo por diferentes situaciones. Lo importante en el punto C es que tenían el respaldo de Dios en hechos milagrosos y también el respaldo de Dios en cuanto a Moisés. Moisés, bueno, logró hacer grandes, o sea, por medio de Moisés Dios hizo grandes milagros. De Samuel, por ejemplo, se dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. 1 Samuel 3:19. Amós, por ejemplo, profetizó un terremoto y sucedió 2 años después. Bueno, uno de los requisitos de estos hombres que se anunciaban como profetas era justamente que su palabra, que la gente observara que su palabra tenía cumplimiento. Ese es un pasaje de Deuteronomio 18:22. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. O sea, ese era un requisito importante. Pero aparte de eso, también encontramos que los verdaderos profetas siempre guiaban al verdadero Dios, nunca a la idolatría o nunca a prácticas contrarias a lo que se había enseñado antes. O sea, había una armonía en la revelación que daban. Incluso la capacidad que podían tener de hacer milagros o incluso si alguna predicción se cumpliese, no era una indicación final de que Dios hablaba, o sea que lo que decían era proveniente de parte de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio 13. Esta cita es muy importante porque hoy día cualquier cosa que aparece milagrosa es aceptada como genuina. Pero las advertencias de Dios, mire, dice, cuando se levantare de medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Es muy importante esa pauta porque se probaba, digamos, la ortodoxia o la teología que tenía
ese profeta. Si venía anunciando algo contrario a lo que se había establecido ya por medio de Moisés, por ejemplo, por los mandamientos de Dios, por la revelación del verdadero Dios, por más que pudiese hacer milagros, por más que pudiese decir cosas que aparentemente se cumplían o se cumplían, bueno, era una prueba de Dios para ver qué hacía Israel en cuanto a ese tipo de personas. Muy bien. También podrán ver en el punto 5 que los profetas tuvieron una intensa labor de escritura, pero no toda la escritura fue bajo inspiración. O sea, una de las características, especialmente en tiempo de Samuel, el tiempo de los reyes, era el registro de todas las cosas que sucedían en Israel. Por eso uno en el Antiguo Testamento encuentra, por ejemplo, las crónicas de Samuel vidente, del profeta Natán, de Gad vidente, Primera Crónica 29, 29 al 30, los libros del profeta Natán, profecías de Ahías Silonita, profecías de vidente Ido, Segunda Crónica 9, 29, libro del profeta Semaías de vidente Ido, Segunda Crónica 12, 15, y bueno, podríamos seguir. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con esos libros? ¿Están perdidos? ¿Nunca fueron añadidos a la Biblia? No, se trata de libros que los profetas en su ministerio escribían constantemente sobre todo lo que sucede en Israel, pero no eran libros escritos bajo inspiración. O sea que eso es importante de darnos cuenta que no todo lo que un profeta decía o escribía era, digamos, por inspiración del Espíritu Santo. Aunque después, por inspiración, los escritores, en su mayoría profetas, cuando lo que sí escribieron y que está en la Biblia, como es Crónicas, como puede ser el libro de los Reyes y otros registros, se tomaron de esos registros de lo que ya estaba escrito por otros profetas o por ellos mismos. Y eso sí fue bajo inspiración. También un profeta podía decir cosas, digamos, de su propio parecer, pero eso se distinguía claramente de lo que era la voz de Dios. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en 2 Samuel 7:3, es cuando David expresa su deseo de construir el templo para Dios. Y Natán, el profeta Natán, le dice, bueno, David, eh, puedes hacer todo lo que tu corazón está deseando. Y en la misma noche, Dios le habla a Natán y le dice, Natán, la cosa no es así, para resumirlo, ¿no? No va a ser David el que va a construir el templo. Entonces ahí vemos que Natán expresa un parecer propio de un deseo que parecía bueno para David, y la misma noche Dios lo corrige. O sea, Dios le habla a Natán y le comunica un nuevo mensaje para que le dé a David. Bueno, el último, punto 6, nos dice, los profetas no escribieron todas las comunicaciones que recibieron. Ahí tenemos la gran diferencia entre lo que es revelación e inspiración. O sea, Dios se reveló a los profetas de diferentes formas, pero no siempre esas revelaciones fueron escritas por inspiración. Y por otro lado, cuando estaban escribiendo bajo inspiración, no significa que estaban recibiendo una revelación directa en ese momento. O sea, sino que eran cosas que, como recién les dije, podían ser tomadas de los registros históricos que tenía Israel. O sea, podían ser cosas que habían sucedido en otro momento o comunicaciones de otro momento. Entonces, ahí vemos una clara diferencia entre lo que es, si bien están conectadas, pero hay una clara diferencia entre lo que es inspiración y revelación, como dos acciones divinas que conectadas, pero pueden actuar separadamente. En último lugar, la escritura es un resultado de un ministerio profético, bueno, a lo largo de 1600 años, en un contexto muy diverso.
pero que tiene una continuidad. Eso lo vimos el lunes pasado, donde apreciamos la gran diferencia de años. O sea, los profetas no se conocieron la mayoría entre sí, algunos sí, pero también la gran diferencia de contexto social de donde fueron llamados. O sea, algunos fueron llamados o sea, tenían un servicio en cortes reales, otros fueron llamados cuando estaban trabajando como, bueno, como campesinos. Hay un caso muy particular que es el profeta Amós. Incluso Amós, él mismo dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Es decir, sin embargo, hablamos de profeta Amós. ¿Por qué lo consideramos profeta? Bueno, Dios lo llamó y le comunicó mensajes, y Amós proclamó esa palabra. ¿Pero por qué él decía que no era profeta? Bueno, porque no salía de una escuela, digamos, de profetas, no fue discípulo de profetas, sino que se dedicaba a la ganadería y a juntar higos y otras cosas. Y después encontramos toda clase de trabajos de estos hombres que fueron llamados al ministerio profético. Como también encontramos una gran diferencia de situaciones a momento de escribir. Algunos escribieron en la calma y otros escribieron en momentos de mucha intensidad emocional, en medio de peligros, en medio de situaciones muy difíciles. Hemos dicho también en diferentes continentes. Bueno, pero a pesar de todas esas grandes diferencias, en el ministerio profético hay una continuidad de mensaje y de pensamiento que tiene que ver con la salvación. Es decir, que el hilo a través de la Biblia es continuo hasta la manifestación del ungido de Dios, el Señor Jesús, que venía para morir por los pecadores. Y bueno, después de la obra de Cristo en la cruz es que tenemos una clase de ministerio diferente, que es un ministerio también profético, pero después veremos más adelante algunas características diferentes de lo que llamamos los apóstoles, ¿no? Hasta ahora nos hemos enfocado un poco en los profetas de la antigüedad, o sea, antes de Cristo. Bueno, capaz que hay alguna pregunta, pero la idea era un poco dar un panorama sobre estos hombres de la antigüedad que escribieron. Ya como ven, no todos escribieron, o sea, había más profetas de los que escribieron, ¿no? Pero sí, los que escribieron en el transcurso de los años, bueno, fueron diferentes entornos y diferentes situaciones. Suscríbete, Bíblicamente, tu canal.